Vamos a trabajar entonces con uno de los temas de diversidad que hacen referencia con aquellas medidas que están relacionadas con la composición. ¿Sí? Vamos a trabajar con la medida de composición. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la diversidad se compone de dos elementos. Entonces, en la diversidad tenemos dos elementos, ¿sí? Uno de los elementos, el primero, es la variación, ¿de acuerdo? Y el segundo es la abundancia relativa. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo podríamos detallar eso con mayor claridad? Si nosotros tenemos aquí unas especies, por ejemplo la especie A, B, C, D y E, y esas especies, digamos, las estamos estudiando, digamos que es una especie de líquenes, las estamos estudiando en algunos sustratos naturales. Entonces digamos que esos sustratos naturales pueden ser el suelo, esa es la roca y por ejemplo en los troncos, ¿de acuerdo? Y además estamos estudiando sobre algunos sustratos artificiales, por ejemplo algunas botellas y otro tipo de sustrato artificial que no sea botella. Entonces podemos ver lo siguiente, que por ejemplo para la especie A en el suelo encontré 24, en la especie B 12, 8, 4 y 2. Aquí encontré 45, 32, 54, 9 y 32, 12, 15, 22, 8. Aquí 0, 2, 9, 0, 4, 1, 0 y 0. Entonces, por ejemplo, en esta tabla. Entonces, vemos cómo las especies pueden tener, pueden variar en términos de abundancia, ¿cierto? Cuando lo que cambia o lo que varía es los sustratos, ¿sí? La diversidad depende de eso. Muchas especies son más eficaces en un sustrato que en otro. Entonces ellas varían sus abundancias de acuerdo a los tipos de sustratos que se les coloque allí. Bien, lo otro, no hay que confundir o no está más lejos, nada más lejos de tratar la diversidad de especies por un lado, la diversidad de especies no la podemos confundir o tener como sinónimo de la diversidad ecológica, ¿cierto? No la podemos confundir. Entonces, ¿qué pasa? Las mediciones, por ejemplo, de amplitud de nicho, ¿sí? Describen la diversidad de los recursos que una especie puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, la amplitud de nicho podría ser acá, ¿sí? Pero otro podría ser la diversidad de hábitat. Entonces podría ser la diversidad en la amplitud del nicho y lo otro la diversidad, ¿cierto? De hábitat, que también estaría dentro de la diversidad ecológica, que es un índice que explica la complejidad estructural del ambiente, ¿sí? Con respecto a la diversidad de especie. Es algo que no podemos nosotros confundir. Bien, las medidas de diversidad, las medidas de diversidad, ¿cierto? Básicamente consideran dos factores, ¿sí? Uno de los factores que se considera es la riqueza de especies y el otro factor es la uniformidad.
¿De acuerdo? Consideran los dos factores. Entonces, aquí podemos estar implicando la composición y esta uniformidad puede estar basada en en la abundancia, por ejemplo, en la abundancia y en la equidad. O sea que esto, dicho de otra manera, lo podemos tomar como estructura. Bien, finalmente, estas medidas de diversidad, ¿sí?, de especies las podemos dividir en tres categorías, en las cuales nosotros las vamos a estudiar. Entonces, una categoría, como estudiamos la diversidad, es a través de la riqueza de especies, que esa riqueza de especies podemos, digamos, trabajarla como riqueza específica, pero también puedo hablar de la riqueza por densidad. Por ejemplo, la riqueza específica, cuando se hacen estudios en botánicas, que uno estudia el número de individuos de plantas en tantos metros cuadrados. Y la riqueza específica, por ejemplo, hacemos cosas como, vamos a estudiar una cuenca, vamos a tener 3 estaciones de muestreo, de las cuales en cada una sacaremos 1000 individuos, ¿sí? Entonces la riqueza estaría de ese tipo. La otra categoría que nosotros tenemos son los modelos de abundancia de especie. Entonces tenemos los modelos de abundancia de especies, ¿sí? Y finalmente, la última categoría que nosotros tenemos son las abundancias proporcionales de especies. ¿Sí? La abundancia proporcional de especies. Muy bien. Entonces, eso es para tenerlo presente. Dentro de los modelos de abundancia de especies, ¿sí?, aquí, dentro de estos modelos de abundancia de especies, entonces encontramos obviamente la serie geométrica, la serie logarítmica, la serie logarítmica normal y el modelo de vara quebrada. Y en esta abundancia proporcional, entonces ya conseguimos todo lo que tiene que ver con modelos de dominancia y los modelos de equidad, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, ya una vez aclarado esto, entonces cada uno de estos modelos los estarán viendo de pronto en otros videos, en otras series. Entonces vamos a iniciar nuestra charla, vamos a empezar nuestra charla de una vez, empezar a meternos con los índices de riqueza.